Buenas noches a los televidentes y buenas noches a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Gracias por atendernos aquí en su despacho. Alcaldesa, hoy la noticia en Colombia y también en Bogotá es el tema del día sin IVA. Se aplazó. ¿Usted cree que eso es una victoria de Bogotá, que advirtió siempre que era inconveniente este tema? No, yo creo que esa es una decisión sensata del presidente y se la agradezco. El día sin IVA fue reportado a nivel mundial como el viernes de COVID en Colombia, porque desafortunadamente produjo aglomeraciones que tienen alto riesgo de contagio. De manera que celebro la decisión del presidente que haya recapacitado, que haya entendido que en este momento tan difícil que estamos viviendo, la prioridad es cuidar la vida y por lo tanto evitar cualquier riesgo de aglomeración. Para compras y cosas materiales ya tendremos oportunidad más adelante, pero en este momento lo primordial es cuidar la vida. El argumento del gobierno, alcaldesa, es que produce más contagios el tema de las fiestas clandestinas que el IVA. ¿Usted qué opina de esa afirmación, de ese argumento del gobierno? Yo creo que es importante que todos entendamos y le hagamos caso a los científicos. Toda aglomeración de contacto cercano, cerrado, estrecho, de más de 15 minutos, genera contagio. Sea en una fiesta, sea en una reunión familiar, sea en un establecimiento comercial o en una fila por el día sin IVA, sea en las marchas que muchos programan. Entonces los de las marchas dicen que su aglomeración no contagia sino el día sin IVA. Los del día sin IVA dicen que su aglomeración no contagia sino las fiestas. Queridos, toda aglomeración contagia. Entonces hay que evitarla, ni fiestas clandestinas, ni celebraciones familiares en sala cerrada con poca aireación, ni días sin IVA, ni marchas. Si todos reconocemos que podemos contribuir y cuidarnos, todos vamos a salir adelante. Alcaldesa, permítame hacerle una pregunta muy directa y que se la están haciendo muchos bogotanos. ¿Vamos a entrar en una cuarentena general estricta? Yo espero que no, pero es una opción que nunca podemos descartar. Es una medida que, de ser necesaria, vamos a tomar. Sin embargo, el análisis muy riguroso que hicimos con el Comité Asesor de Epidemiólogos Nacional, con el Distrital, con el Ministerio de Salud y nosotros, nos llevó a la conclusión de que era más oportuno en este momento hacer cuarentena estricta por localidades. En este momento hay 8 localidades del sur y el centro de la ciudad, cerca de 2,5 millones de personas haciendo cuarentena estricta. Luego vendrá el turno de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, y luego vendrá el turno de Suba, Engativá y Barrios Unidos. Creemos, a la luz de las cifras de este momento, que esa es la mejor alternativa posible hoy. Pero si las cifras cambian, si la velocidad del contagio no cede, si tenemos riesgos que no podamos solventar de UCI, las UCIs van a estar todo el tiempo en niveles del 90%, pero todos los días instalamos UCIs, todos los días se van copando, todos los días verificamos los indicadores. A la luz de los indicadores de hoy, la cuarentena estricta por localidades es la medida indicada, pero si algo cambia, si algo se agrava, nunca descartamos la opción de la cuarentena general. Alcaldesa, hablemos del tema de Corferias. Usted dijo hoy en un recorrido en el Hospital Simón Bolívar que a Corferias se iban a llevar algunos pacientes que se están recuperando del coronavirus. ¿Cómo va a ser esto? Es un tema interesante Corferias porque va a tener, además de estas personas, también han sido atendidos casos no COVID, también personas que no se pueden quedar en su casa y que no tienen dónde quedarse y que están contagiadas. ¿Cómo va a ser el manejo de Corferias, alcaldesa? Corferias es un backup, es un seguro por si toca. Lo hemos venido usando hasta ahora para tratar pacientes no COVID de baja y mediana complejidad. Pero como estamos en el pico de la pandemia, cada vez se está usando más la capacidad hospitalaria y Corferias es tan grande, nos permite tener aislamientos y pabellones de diferentes usos. En estas semanas vamos a tener 3 usos en Corferias. El que ya teníamos, de pacientes no COVID de baja complejidad o mediana. Vamos a tener personas asintomáticas que dieron positivo, pero viven con mucha gente, viven en condiciones casi de hacinamiento y no tienen realmente dónde pasar su aislamiento mientras superan la prueba positiva, aunque no tienen síntomas. Para ellos va a haber otro pabellón especial de asintomáticos para que pasen su aislamiento. Y también vamos a tener un tercer pabellón o zona
en la que, hoy que estuve justamente en el Simón Bolívar, tenemos pacientes que entran positivos, entran a cuidado intensivo, se recuperan, salen de cuidado intensivo, pero necesitan, la persona que está en cuidado intensivo sale maltrecha, necesita unos días de recuperación. Entonces, esas personas que están en recuperación post-COVID, también vamos a poder tener un pabellón. Vamos a tener 3 tipos de pacientes o usuarios en Corferias a lo largo de estas semanas. Alcaldesa, usted dijo una frase pues muy interesante hoy en el Simón Bolívar, diciendo que el mejor homenaje para los médicos, para el personal médico, no era los homenajes en las redes sociales ni los aplausos, sino era un poquito más como de platica, como se dice coloquialmente. ¿Qué va a pasar con el personal médico? Se habla de una bonificación, ¿de cuánto va a ser esta bonificación? También se habla del tema de las vigencias futuras, que es necesario que se aprueben para poderle dar a los médicos contratos como son, contratos a 3 meses. ¿Cómo se va a manejar eso, alcaldesa? A ver, varias cosas, porque yo creo que aquí todos entendemos que las enfermeras, los terapeutas, el personal médico está haciendo una labor heroica, arriesgando todos los días su vida para cuidarnos, para salvarnos. Entonces tenemos que agradecerles con hechos, no con tendencias, ni con aplausos de redes, sino con hechos concretos. El primero, cuidarnos, no hacer aglomeraciones, usar siempre el tapabocas, que es tapañatas, de nariz a mentón, lavarnos las manos constantemente, mantener distanciamiento. Cuidarnos y cuidar a los otros es la mejor respaldo y ánimo que le podemos dar al personal médico para que no tengamos que llegar a un hospital. El segundo es retribuir económicamente de mejor manera su labor. Para eso el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud determinó que va a pagar una bonificación al personal de salud. Yo estaba en contacto con el ministro esta semana porque necesitamos que el Gobierno Nacional nos gire a los entes territoriales para poderles pagar esa bonificación. Me ha dicho el señor ministro de Salud que por fortuna ya logró llegar a un acuerdo con Hacienda para que Hacienda Nacional les haga el giro y en las próximas semanas le podamos pagar esa bonificación a todo el personal de salud ¿De del cuánto país. sería más o menos? Es una, no, me corchas ahí, la verdad no recuerdo en este momento el monto exacto, pero es una bonificación adicional a su salario. Y lo tercero que vamos a hacer en Bogotá es que decidimos cambiar las condiciones laborales muy indignas que tiene la mayoría del personal médico de Bogotá. A la mayoría del personal médico, enfermero, asistencial de Bogotá, lo contratan por órdenes de prestación de servicios que tienen que renovar cada 3 o 6 meses, además con un salario que no es el adecuado. Logramos que nos aprobara el Consejo de Bogotá que en adelante usaremos vigencias futuras, o sea, compromisos presupuestales de varios años, para que en vez de hacer órdenes de prestación de servicios de 3 meses, podamos hacer contratos laborales de 3 años, con estabilidad, con seguridad, con mejor remuneración, mientras vamos avanzando en la opción ideal, que es ir ampliando la planta de personal. De manera que son 3 medidas distintas, ¿cierto? Cuidarnos para no tener que presionar y angustiar aún más a los médicos en los hospitales, la bonificación que la da el Gobierno Nacional y la vamos a girar en conjunto nosotros, y tercero, esta nueva forma de contratación laboral digna a 3 años con vigencias futuras que podremos hacer a partir de agosto, que esperamos que el Consejo de Bogotá nos apruebe esas vigencias. Alcaldesa, el tema de restaurantes, se va a desarrollar un plan piloto para cerrar cuadrantes, para que pueda volver, digamos, ese tema de los restaurantes. Sí, aquí hay cambios que tenemos que hacer y que yo creo que no van a ser coyunturales, sino que llegaron para quedarse, ¿sabes? Porque nos toca aprender a vivir con este virus que se va a quedar con nosotros, que nos va a afectar mucho, por lo menos durante un año, de manera distinta. Ya hicimos, por ejemplo, ciclorrutas adicionales, como la que tenemos en la carrera séptima, en la calle 72, en la avenida Caracas, porque tenemos que aprender a caminar y a movilizarnos más en bicicleta para correr menos riesgos. Lo mismo vamos a hacer para que los restaurantes, que son un sector muy importante de la economía, de la vida bogotana, y no mueran. Entonces Bogotá tiene zonas como la zona T, por ejemplo, que se peatonalizaron y quedan varios restaurantes, pero adentro, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer para que puedan trabajar, pero minimizando el riesgo de contagio, el riesgo está porque operan en sitios cerrados con poca ventilación. Entonces lo que vamos a hacer es peatonalizar varios espacios de calles para que los restaurantes puedan atender afuera, en un espacio abierto, al aire libre, con mayor distancia, con menos riesgo y con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuándo se daría eso, alcaldesa?
En agosto vamos a hacer un piloto, estamos definiendo la fecha, si el primero o segundo puente ¿Solo de en la agosto. zona T o hay No, otras no, en zonas? varios. Aspiramos a hacer por ahí unos 10 zonas. Pongo el ejemplo de la zona T porque la gente ya lo ha visto, cómo puede ser. Algo parecido para que los restaurantes puedan operar en espacio público, abierto, aireado y minimizar el riesgo. En agosto haremos un piloto con los restaurantes. Me pregunto rápidamente, colegios, iglesias, ¿cuándo? Iglesias de ninguna manera. No, yo creo que bueno, las iglesias que cumplen una función espiritual muy importante, por fortuna todos podemos rezar según nuestra fe, en niveles personales, se están dando misas también virtuales, o sea, hay muchas maneras no riesgosas, pero los templos pues suelen ser sitios cerrados de aglomeraciones muy grandes y no podemos correr ese riesgo, de manera que los gimnasios no se puede por lo mismo, las iglesias no se puede por lo mismo, tenemos que tenernos paciencia porque no podemos asumir todos los riesgos al tiempo. Los colegios son nuestra gran prioridad una vez pasemos el pico. Una vez pasemos el pico de la pandemia, sin duda el sector que más nos interesa empezar a pilotear y a ver cómo se podría habilitar es el de los colegios, porque si bien los maestros y maestras de Bogotá han hecho un esfuerzo enorme por mantener la educación en casa de nuestros niños, pues volver a estudiar y volver a interactuar con su maestro es una necesidad importante para la educación de nuestros niños. Alcaldesa, yo sé que en su agenda, en la primera página de su agenda diaria está el coronavirus y está el tema del manejo de la pandemia, pero otros proyectos importantes de Bogotá, me imagino, deben seguir avanzando pues, en su mente. ¿Cómo va el tema del Transmilenio por la séptima, del Transmilenio por la 68? ¿Eso en qué va? Aquí no paramos un minuto, hablamos mucho del coronavirus, pero trabajamos en todos los temas, dormimos poquito, pero no hemos parado ningún tema. Nuestra primera prioridad ahorita, como les digo, es el tema de educación, no solamente volver a reabrir los colegios, sino arrancar el programa de educación superior gratuita para nuestros jóvenes. Tal vez 3 poblaciones nos preocupan especialmente. Los jóvenes que tienen el más alto desempleo, que tienen riesgo de deserción escolar por esta dificultad que hemos tenido este año. Vamos a hacer retención escolar, vamos a hacer flexibilización del modelo educativo, vamos a empezar la oferta de cupos universitarios gratuitos en un modelo universitario más flexible, más pertinente para miles de jóvenes en Bogotá. Eso esperamos abrirlo en un par de semanas y es nuestra primera gran prioridad. Segundo, empleo. Empleo para jóvenes, empleo para mujeres, empleo para personas mayores de 50 años que están siendo las más afectadas por el desempleo. Vamos a subsidiar a microempresas que contraten personas jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50 años. Va a ser como una especie de subsidio de empleo dado por la Alcaldía de Bogotá a quien contrate este tipo de personas. Es nuestra segunda gran prioridad y en eso estamos trabajando. Tercero, todo el tema de obras públicas. Nuestra intención es generar 200.000 empleos el año entrante con los programas sociales, con la construcción de hospitales. Estamos avanzando en la construcción de 6 hospitales que le sirven a la salud, pero también le sirven al empleo. El Hospital del Tunal, el Hospital de Meissen, el Hospital de Kennedy, el Hospital de Usme, el Hospital de Bosa, el nuevo San Juan de Dios, 20 colegios. El corredor verde de la séptima sobre el que estamos avanzando y ¿Eso en qué va, alcaldesa? este mismo año. ¿El tema jurídico ya se está desenredando? El tema jurídico ya lo estamos desenredando, efectivamente. Esperamos tener noticias definitivas y muy buenas noticias en ese frente en pocas semanas para que podamos empezar el corredor verde séptima. El contrato de la 68 ya arrancó y gracias a eso vamos a poder hacer varios ciclopuentes, ciclorrutas también muy importantes. Las ciclorrutas y la construcción de andenes para los peatones, estamos trabajando a toda marcha. En el tema de seguridad, que es una gran preocupación también, estamos trabajando para desarticular, ya hemos desarticulado más de 73 bandas delincuenciales, a bandas criminales como por ejemplo la que asaltó el centro comercial Gran Estación. En menos de una semana nuestra policía y nuestra fiscalía los identificó, los capturó, los tiene en la cárcel. De manera que en todos esos frentes de jóvenes, de mujeres, de reducir la violencia contra las mujeres, de generar empleo en nuestra ciudad, de las obras públicas que benefician a la ciudad, pero además benefician el empleo, no hemos parado un minuto de trabajar. Alcaldesa, ¿qué decirle a la señora Rosita, a la vendedora ambulante,
a la gente que la está viendo de la relación con el presidente Duque? Porque la gente la ve de pronto algunos días, usted le lanza dardos, como se dice, a veces usted alaba un poco el esfuerzo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo está esa relación con el presidente y con el gobierno? Yo no creo que es una buena relación, creo que es una relación respetuosa, pero es una relación franca. La política tradicional de Colombia está basada en la hipocresía y en la adulación. Y especialmente al presidente, porque cualquier alcalde teme de que si controvierte al presidente en algo, pues lo aniquilan política o presupuestalmente, o le mandan la fiscalía o ese tipo de cosas que hacen en la política tradicional. De manera tal que yo tengo una relación buena y respetuosa, pero también franca y directa. Yo digo en público lo mismo que digo en privado. Cuando veo que hay aciertos, los reconozco y los exalto. Cuando veo que hay errores que van a afectar la vida y la salud de mis ciudadanos, pues también controvierto y pido que se tenga respeto para las medidas que nosotros tenemos que tomar, porque no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. ¿Iría al programa? Eso no es pelea. Yo quiero que los ciudadanos entiendan que aprender a controvertir con respeto se llama democracia, no pelea. Y en eso además hay un tinte de machismo. Cuando las mujeres hablamos franco y directo y hacemos un reclamo, es que somos peleonas. Si lo hace un hombre, no, es que eso es carácter y vehemencia. No, ni pelea ni machismo. Aquí lo que hay es una controversia democrática, siempre respetuosa, que ha contribuido, estoy segura, a tomar las mejores decisiones. Alcaldesa, usted ahorita decía que dormía poco, que eran días difíciles. ¿Cómo vive esa intimidad la alcaldesa de estar luchando por la vida de 8 millones de personas? ¿Cómo ha sido eso, digamos, desde la parte humana suya, alcaldesa? No desde la parte de cifras, de UCI, sino de la parte humana, alcaldesa. Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, es angustiante, como dicen las mamás, uno vive con el corazón en la boca, porque somos muchos, somos 8 millones de personas, somos muchos muy apretaditos, y eso es exactamente lo que genera riesgo en el coronavirus. ¿Ha llorado, alcaldesa? Varias veces, es muy conmovedor ver a nuestros médicos, sacrifican su vida, exponen su vida, dejan a su familia, se aíslan, trabajan sin parar. A veces he llorado por estar conmovida por gestos de generosidad infinitos en esta ciudad en muchos sentidos, a veces angustiada, pero bueno, trabajando con todo el tesón, pero sí es muy angustiante. ¿Qué le saca la piedra de la conducta de las personas que no hacen caso a las normas? Sí, alguien me decía en estos días que si mi llamado era un llamado a la obediencia, y no, yo lo que hago es un llamado a la conciencia. Y yo la verdad lo que tengo es gratitud con los bogotanos. Los medios a veces se enfocan mucho en el que no cumple y olvidan reconocer, agradecer y exaltar a la inmensa mayoría de ciudadanos que sí cumple, que se queda en casa en la cuarentena porque sabe que es su manera de contribuir, que usa el tapabocas siempre y correctamente, que se lava las manos, que no se aglomera, que corrige a los demás con afecto, que les enseña las normas de bioseguridad. Esa es la mayoría de Bogotá. Bogotá ha sido líder en el cuidado, líder en cultura ciudadana, siempre, no solo ahora. Y eso, sin duda, ha permitido que siendo una ciudad tan grande, hayamos logrado manejar esta pandemia con poca mortalidad y poco a poco ganamos más inmunidad. De manera que a todos los bogotanos mi gratitud, mi llamado a que con conciencia, con prioridad por la vida, sigamos cuidándonos. Esta y 5 semanas más serán semanas muy difíciles, muy dolorosas. Miles de familias van a estar preocupadas, llorando por sus familias, llorando la pérdida de familiares. Tenemos que comportarnos como si estuviéramos en la sala de un hospital, esperando a ver cómo van los pacientes que están atendiendo adentro. Si estuviéramos en esa situación, procuraríamos no movernos mucho, hablar bajito, no generar ninguna aglomeración, porque sabemos que estamos en un momento de cuidado y en un espacio de cuidado. Así está todo Bogotá. Alcaldesa, me ha llamado la atención que en las últimas semanas usted anda en una camioneta eléctrica. Háblenos un poco de eso. Sí, tal vez no lo había contado, pero me parece que es lo elemental, ¿cierto? Nosotros que somos verdes, ambientalistas, que queremos no solamente luchar contra el coronavirus, sino contra el cambio climático, que es otra gran amenaza para la humanidad,
pues nuestro gran empeño es por caminar, usar la bici, en todo caso nunca usar energías fósiles que contaminan tanto. Y yo llegué aquí y había una cantidad de camionetas, todas de diésel. Dije, no, eso es bastante incoherente, a mí por favor me dan una eléctrica, ¿no? Y logramos cambiarla. Le agradezco mucho a la empresa que nos facilitó el cambio y ahora pues el despacho de la alcaldía tiene un carro eléctrico que no contamina. Yo además camino mucho, como ustedes saben, uso bici la mayoría del tiempo, como ustedes saben, de manera que así hay que aprender a cambiar los hábitos de vida y a dar ejemplo también. Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias por su tiempo. Pues era la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.